Vamos a cambiar de tema, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Mario Córdoba para hablar de esta situación que no es ajena absolutamente a nadie del resto del mundo, lo que ocurre en Medio Oriente, en Afganistán, y aquellos derechos que quizás muchas mujeres habían ido logrando y ganando, bueno, parecería ahora haberse cerrado nuevamente por completo y en donde a todas aquellas mujeres trabajadoras, se conocía historias de mujeres periodistas que realmente la están pasando muy mal, como tantos otros ciudadanos, pero que por supuesto no queda ajeno a lo que es nuestro medio y que por supuesto como siempre tratamos de reflejar aquellas realidades y haciendo un poquito también de historia. Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, Mariano, no impensable en este siglo XXI quitar o cercenar, seguir cercenando esos derechos de la mujer, ¿no? Que lamentablemente incluso llegar al grado de la muerte y que tiene que ver también con la cultura, con la religión. Convengamos que Afganistán, allí en Asia, casi 36 millones de habitantes, ¿no? Fuertemente la religión del Islam, el 95% profesa el Islam sunita, el resto el Islam chiita, que es el más duro, ¿no? El que podemos decir va directamente por la fuerza, el otro es más ortodoxo. Pero en esta oportunidad nosotros, para poder contar y reflexionar sobre este tema de los talibanes en Afganistán, solicitamos la presencia del profesor en historia, Fernando del Monte, que siempre nos acompaña y nos ayuda a reflexionar. Fernando, un gusto tenerte allí, un placer, y bueno, con esta situación internacional y obviamente que tiene también un poco de historia, ¿no? Y lamentablemente cercenado otra vez los derechos. Gracias, Fernando, un gusto tenerte. Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, es tal cual como vos lo decís. Hoy por hoy, en todos los portales de noticias de todo el mundo, desde prácticamente semana, noticia es Afganistán, noticia es la retirada de la OTAN y de Norteamérica después de más de 20 años de ocupación. Pero hay un trasfondo muy importante, que es muy importante por ahí tomarse el tiempo en forma detenida para poder analizarlo, porque la realidad es muy compleja. Nosotros cuando hablamos de Afganistán, estamos hablando de un país que prácticamente está en Asia Central, en una zona de geopolítica estratégica y de importancia económica muy grande, con una connotación, como vos bien lo decías, de un marco cultural religioso de corte fundamentalista, es decir, que lleva hasta los extremos los principios de una religión, que en este caso es el Corán. Para poder entender y comprender lo que pasa en Afganistán, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de un país con una sociedad multiétnica, ¿sí? Y con una estructura política prácticamente tribal. Como para que la gente que nos está escuchando lo pueda comprender, la estructura política que tiene el Afganistán de hoy se asemeja mucho a lo que nosotros en la escuela secundaria hablábamos de los señores feudales, ¿sí? De casi feudos triviales, que en realidad hoy son señores de la guerra. El país tiene una gran diversidad multilingüística, etnolingüística, vos lo decías muy bien, se calculan más de 200.000 tribus distintas y como también vos lo marcabas, el 90% de la población es una población musulmana, de origen musulmán. Ahora, para poder entender rápidamente, porque tenemos pocos minutos, qué es lo que pasa o cómo llegamos a esta situación, porque lo primero que a nosotros nos impacta es la posición que tiene los talibanes, que después vamos a explicar que esto a la mujer, pero eso es un aspecto y un aspecto muy delicado. Pero primero tenemos que entender que geográficamente Afganistán está en una zona clave, tiene vecinos muy delicados para Norteamérica, digamos de pocos amigos, porque por un lado lo tiene como vecino a Irán, por otro lado lo tiene como vecino a Pakistán, está rodeado de aquellas repúblicas socialistas soviéticas muy ricas en minerales y tiene como vecino también a China, o sea que está en una zona
geopolíticamente muy delicada. Pero el segundo elemento más importante que tener en cuenta es que Afganistán es uno de los países de Asia Central más ricos en minerales. Afganistán tiene enormes recursos en petróleo, en gas, en cobalto, en plomo, zinc, piedras preciosas, y voy a mencionar un elemento muy importante que es el litio y el petróleo. ¿Por qué digo el litio? Porque hoy por hoy cualquier persona quiere tener el control de las comunicaciones que implica telefonía celular, necesita del litio para la fabricación de los celulares. Y Afganistán tiene enormes recursos en litio. Pero el tercer elemento que muchas veces no se escucha por televisión y que también es delicado, que Afganistán es el principal productor mundial de opio, por el cual se tiene la heroína, que se exporta, podríamos decir, prácticamente a todo el mundo, a los mercados europeos y mercados americanos, de los cuales de su territorio el 74.000 hectáreas se utilizan exclusivamente para el cultivo de la amapola. En ese contexto nosotros nos estamos moviendo. ¿Estamos hasta acá, Mario, si te parece? Sí, perfecto, Fernando. Me gustaría aclarar el tema de los talibanes, es decir, para que la gente que nos Sí, siga, ¿qué es el talibán? ¿Qué es un talibán, Fernando? claro, porque uno habla el talibán es un término árabe, ciencia, aquel que es el estudioso, ¿sí? El entendido o el seminarista, pero el estudioso fundamentalmente del Corán. Es aquel que dedica su vida al estudio de la religión del Corán y de la ley del Corán, ¿sí? Y el mulá, que sale también del talibán, es aquel que es el erudito del Corán. Entonces, cuando nosotros hablamos de el talibán, nos referimos a un grupo de personas, a una persona que ha dedicado su vida, ¿sí?, en función de las reglas de conducta del Corán. Ese es el talibán, o sea, no es una persona, o sea, es un adjetivo en el cual se Claro. identifica a un grupo de personas en función de una actitud frente a una religión. Bien, este grupo ahora se hace cargo del gobierno, ¿no? Un gobierno de facto, por supuesto. Bueno, uno dice, bueno, ¿dónde surgen los talibanes? ¿Dónde surge este grupo fundamentalista religioso? Porque no aparece de la nada. Para eso tenemos que hacer un poquito de historia. Entre 1978 y 1992, este territorio que yo te describí, muy rico en minerales, es ocupado e invadido por Rusia. Mejor dicho, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. ¿Por qué lo invade? Lo invade so pretexto de defenderlo de una posible invasión occidental. En realidad lo que Rusia estaba viendo era que su vecino, su patio del fondo, podríamos decir, tenía recursos minerales y estratégicos que ella quería manejar. Esta invasión duró, como te dije, del año 78 hasta 1992. Tuvo que retirarse Rusia, ¿sí? Porque no pudo contra los guerreros musulmanes que se acuñan con el término de mujandines, que significa aquellos que declaran o llevan la guerra santa, ¿sí? Y a partir de este grupo de guerreros surgen los talibanes, ¿sí? Se retira Rusia, fundamentalmente, y se retira contradictoriamente por el apoyo que Norteamérica le da a estos mujandines, ¿sí? Claro. Y automáticamente aparece otra fecha muy importante en la historia de Afganistán, que es el 1 de noviembre del año 2001, cuando se hace el atentado del Trade World Center, las Torres Gemelas, en donde Norteamérica identifica como su enemigo a Afganistán, porque en Afganistán, a la salida de las tropas rusas, se había conformado un gobierno talibán fundamentalista islámico, en donde era prácticamente un campo de preparación de terroristas del grupo famoso Al-Qaeda y donde tenía la base el famoso Bin Laden. Pretexto de ese ataque terrible que subió Norteamérica, al mes siguiente inmediatamente Norteamérica invade Afganistán durante 20 años, prácticamente hasta estos días, hasta octubre de este Este, año. ¿El objetivo perfecto. cuál era? El que pretende decir era
tomar venganza, destruir Al-Qaeda, matar a Bin Laden, lo dice expresamente y lo hace, y establecer una sociedad que defienda los derechos no solamente de las mujeres, sino los derechos humanos de las personas. Lo que sí hay una realidad. Nosotros tenemos que comprender que Afganistán tiene una base cultural islámica y es imposible, y está demostrado en la historia, que uno no puede modificar la estructura cultural de un país, primero a través de una intervención militar y segundo a través de instituciones que son totalmente ajenas a su origen. Sí, Mario. Perfecto. Fernando, agradecerte siempre bien clarito y seguramente habrá alguna respuesta por parte de Estados Unidos nuevamente. Yo creo que hay muchas teorías en este momento, ¿sí? Un colega mío, el licenciado Jorge Cuello, de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, que es un especialista en asuntos internacionales, analizó hace muy poquito esta situación y él expresaba los otros días que en realidad Norteamérica se retira después de 20 años de intervención en Afganistán a través de un acuerdo hecho con los talibanes, porque llama la atención que el retiro de las tropas norteamericanas haya sido tan ordenado, muy distinto a lo que fue la retirada de Saigón. Inmediatamente los talibanes ocuparon toda la ciudad. La teoría del licenciado Jorge Cuello en realidad es que ellos se retiran porque dejan este terreno, Afganistán, a los talibanes, que prácticamente van a hacer un quiebre de todo lo que sería la ruta comercial entre Oriente y Occidente, en donde el principal perjudicado va a ser China. Yo creo que es un elemento a tener en cuenta. Indudablemente también hay que tener en cuenta que dentro de lo que es el fundamentalismo islámico, la posición de la mujer no es la posición de la mujer que nosotros consideramos en el mundo de Occidente. La posición de la mujer prácticamente no tiene derechos, si bien los talibanes ya han expresado que van a respetar a las mujeres de acuerdo a la ley islámica. Si yo tomo a rajatabla eso, digo que la mujer no tiene derecho al estudio, no tiene derecho a mostrar su rostro, no tiene derecho a transitar libremente por la calle, y así tenemos una infinidad de derechos coartados que va a tener la mujer. Creo que el tiempo lo va a ir demostrando desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, sin duda, e indudablemente toda la comunidad europea también está muy al tanto sobre las posibles violaciones que ojalá no se den de los derechos humanos en Afganistán. Fernando, agradecerte como siempre, ¿eh? El tiempo nos apura, pero excelente en la exposición. Gracias, Fernando, muy amable. Al contrario, nos vemos. La palabra allí del profesor Fernando Belmonte, profesor de Historia, licenciado en Historia, y bueno, contando un poco el conflicto que tiene que ver con esta Afganistán, hoy manejado por los talibanes, y no queda lejos, ¿no? Que esté justamente nuevamente la mano de los Estados Unidos para poder liberarse de China en ese transital, ¿no? En ese lugar geopolítico como lo planteaba recién Fernando Belmonte. Bueno, podemos quedarnos horas hablando porque es realmente preocupante, pero es apasionante también conocer un poco las realidades, y tiene razón en lo que hacía referencia a esta toma por parte de Estados Unidos en Afganistán desde hace ya tantísimos años, y cómo de la nada, como sabiendo, se fueron todos los soldados de las bases militares dejando absolutamente todo dejando. Pero bueno, digamos, es cuestión de seguir conociendo la historia de lo que va a ocurrir y de cómo seguirá.